Bien, jóvenes, buenas noches otra vez. Bienvenidos a la segunda parte de la clase de hoy de diseño de proyectos, hoy 4 de febrero. Bien, jóvenes, continuemos entonces. Estábamos en este tema 2, que es el estudio de mercado de un proyecto. Habíamos visto hace un ratito de que el estudio de mercado del proyecto es ya el primer estudio que se hace en el paquete de estudios de la prefactibilidad de un proyecto. La prefactibilidad de un proyecto es el conjunto de estudios que se hacen para poder elaborar un proyecto. Y el primer estudio que hacemos es este estudio de mercado. ¿Listo? Entonces estábamos viendo la teoría, ¿no es cierto? Y qué información buscar en un estudio de mercado, ¿no? Y ahí vamos a donde quedamos. ¿Listo? Eh, Habíamos visto, decíamos, qué información buscar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué información buscamos en un estudio de mercado? Y en esta lámina está resumido, ¿no? Ya, toda la información que amerita buscar en un estudio de mercado. ¿No? Entonces, si sabemos qué información buscar, pues vamos a ir a buscar esa información, de eso se trata, una investigación, ¿no es cierto? Entonces decíamos, la información a buscar es básicamente la información relativa a las 4P del marketing, ¿listo? Ahora, obviamente la información que se buscará ya va a depender ya de a quién queremos preguntarle, ¿entienden? Y entonces ahí vamos, ya a la siguiente parte es, ¿a quién le preguntamos? Decíamos, ¿y quiénes son los agentes que intervienen en un proyecto? Pues a ellos nos interesa preguntarle, a esos grupos de interés, ¿ya? A los proveedores, ¿ah? A los competidores, al proyecto, al grupo meta del proyecto, a los distribuidores, aquellos que distribuyen los productos hasta el último rincón de los puntos de venta, tanto los productos del propio proyecto como de los competidores. Y interesa también estudiar a los consumidores. Entonces, la información que se busca en cada uno de estos grupos obviamente va a variar. ¿Listo? Ahí vamos entonces. Primer grupo, los proveedores. ¿Qué información nos interesa buscar? ¿Quiénes son estos? Pues son los que proveen las materias primas y los insumos para producir aquello que el proyecto está pensando. ¿Listo? Y ahora, ¿qué información busco de estos grupos? De estos proveedores, estos que nos van a proveer las materias primas o los insumos. Aquí hay dos conceptos importantísimos que nos interesan. Materias primas son todos los productos de origen primarios de la naturaleza, por eso son materias primas, primarios de la naturaleza. Entonces, productos primarios de origen animal, carne, de origen vegetal, frutas o maderas, o palo o leña. Mineral, tierra para hacer ladrillo, por ejemplo, ¿no? Eso es materia prima que no ha sufrido transformación todavía. Y los insumos ya son productos transformados como la harina de trigo, que sirve para hacer salteña, ¿ah? O un papel, es un insumo porque sirve para imprimir un informe para un servicio, ¿entienden? ¿Ya? O un perfume, un tinte de cabello, es un insumo que sirve para brindar un servicio de salón de belleza, ¿entienden? Entonces, todos esos que nos proveen aquello que nos permitirá elaborar el producto que queremos o hacer la servucción del servicio que queremos vender. Servucción es todo el proceso de elaboración y entrega de un servicio. ¿Ya? Recuerden, están los casos que les tocó a cada uno. Entonces, ahora, ¿qué información buscamos en este grupo de los proveedores? Las 4P, siempre las 4P. Entonces, acá, ya pasándonos pasando de la teoría a la práctica, ¿qué información buscar aquí en los proveedores? Pues las características de la materia prima o los insumos, cómo lo venden, cómo lo empacan, cómo lo envasan, cómo lo entregan, qué durabilidad, sobre respecto a vencimiento tiene, si es perecedero, ¿no? La disponibilidad, cuándo está disponible, si son productos temporales. Por ahí me toca elaborar, qué sé yo, jugo de fruta y ahí pues mi producto, la materia prima es la fruta y tengo que recolectarla todo en la temporada de producción, porque son productos estacionales. Entonces, todas esas características, ¿ya? Las voy a estudiar cuando estudio al proveedor de aquella materia prima o aquel insumo que necesito para producir aquello que el proyecto está pensando. ¿Entienden?
respecto a la P de precio, entonces, como ya lo vimos, todas las condiciones, a qué precio venden, las condiciones de precio, si dan descuentos, si ofrecen garantías, si hay que hacer contratos con ellos, si hay que asociarse, ¿no? En fin, todas las características de precios que ya vimos en la, ¿no? en la lámina anterior, ¿ya? Respecto a la P de plaza o lugar o geografía, ¿ya? ¿En qué sitios venden? ¿Qué cosas? Pues las materias primas, los insumos, qué necesidad de infraestructura necesito. La infraestructura no se refiere solamente a casas, sino todo equipamiento para poder manejar el producto este o el insumo este que vamos a comprar, ¿ya? Respecto a la geografía, dónde comprar, cómo trasladar, rutas de acarreo para la producción del proyecto, ¿entienden? Y la promoción, todas las formas posibles de comunicación. ¿Con quién en este caso? Con los proveedores, pues cómo me comunico con ellos para hacerle los pedidos de los insumos, las materias primas. A ver, eso es en teoría. En la práctica, muchas veces es mucho más sencillo. Por ejemplo, si mi proyecto trata de hacer salteña y el producto, pues ya sé cómo vende, debo describir entonces cuál es el insumo principal para hacer la salteña, pues la harina de trigo y las carnes, de lo que sea, pues voy y las compro en el mercado por kilo, por arroba, por quintal, así lo ofrecen, o al raleo o al por mayor, a los precios del mercado, porque es compra directa, no hay contratos, no hay descuentos y compañía, ¿no? El sitio es en el mercado y la forma de comunicación es simplemente decorar la pared de la casa, el sitio de venta, poner un letrero, cosas así, ¿no? Y hacer grupos de WhatsApp, no sé, con mis clientes, ofertar por todas las redes, etcétera. Muchas veces esta P de plaza, la distribución, si la venta es directa ahí mismo ¿no? Le compro ahí mismo, ya voy y compro al mercado, pues el sitio es el mercado, la ruta para el acopio de la materia prima o el insumo es cortísimo y listo, voy y compro ahí o le compro al vecino y punto, ¿entienden? Pero hay otros casos en que abastecerse es más complicado, ¿entienden? Ya, entonces cualquiera sea la característica, por muy sencillo que sea, es factible de escribirse, ¿ya? Entonces, esta información obviamente nos va a jalar a los precios. Por ejemplo, en la P de plaza, cualquier gasto en distribución, perdón, en acopio de las materias primas, en acarreo de esas materias primas, eso, yo lo digo ahora, eso va a dar respaldo luego al siguiente capítulo, al siguiente estudio ya del establecimiento de costos y luego la evaluación del proyecto, ¿entienden? ¿Ya? Como decíamos, datos históricos siempre, los tres grandes momentos. En este momento vamos a ir a recolectar los datos del hoy, el año actual, de cualquier dato de interés, obviamente de las materias primas, de los proveedores, y los datos históricos, cuánto era el año pasado, hace un año, dos, tres, de los más años que se pueda, por lo menos 5, ¿ya? Por ejemplo, a qué precio estaba la materia prima principal. Estamos hablando ahorita de los proveedores, ¿no es cierto? A qué precio vendían o el insumo, ¿no? ¿Ya? O qué cantidades vendían, ¿no? Ese insumo, ¿listo? Datos históricos, ¿ya? Porque se recuerden, lo vamos a necesitar para proyectar a futuro el proyecto, ¿ya? El otro grupo de interés son los competidores. Queda claro que el competidor, ¿ya? Es aquellas empresas o personas que venden los mismos productos que nosotros queremos vender. Entonces estos competidores son los agentes que venden, que ya están presentes en el mercado. Es más, la lógica cuando elaboro un proyecto es de que soy yo el nuevo en ese mercado, el que va a querer hacer una inversión y voy a ir a estorbarle a esos que ya estaban presentes en ese mercado. Entonces el intruso ahí somos nosotros con nuestro proyecto, con nuestro nuevo producto que quiere introducirse en ese mercado, que quiere penetrar ese mercado, ¿entienden? Entonces los competidores van a estar ahí, ya están ahí. Entonces, esos competidores venden el producto similar, afín al que yo quiero vender. Entonces, la lógica, en un estudio de mercado necesitamos conocerlos, las 4P van orientadas a conocer las características de estos competidores, porque un proyecto se elabora con la intención de entrar a ese mercado en condición ventajosa
igual o superior a las condiciones en las que ya están presentes esos competidores. Por eso, el estudio de las 4P de los competidores está orientada a identificar las condiciones en las que están vendiendo hoy, en las que están jugando y haciendo su marketing mix, o sea, conjugando, mezclando sus 4P ahora esos competidores, ¿ya? Entonces, de los productos competidores, ahora ya cambió la cosa, ¿no? Ya no es de mis materias primas ahora, ¿no es cierto? Ya es de los productos competidores o el servicio competidor, cualquiera sea el caso. Entonces, en la P del producto yo voy a ver las características de tamaño, de envase, de empaque, de entrega, ¿no? de las características intrínsecas, cualquiera que sea, de ese producto competidor, ¿ya? En la P de precio voy a ver ahí entonces todas las estrategias de precio con las que están jugando esos competidores. ¿Qué rebajas ofrecen? ¿Qué descuentos ofrecen? Si dan al crédito, si ofrecen promociones, si dan descuentos, todo el juego del dinero con lo que ellos están jugando para capturar clientes y fidelizarlos. ¿Entienden? Rifas, que la tapa premiada, que no sé qué, que con gancho, tantas estrategias de precios que hay ahí. ¿Listo? En la P de Plaza vamos a estudiar de esos competidores, los productos competidores, dónde están las principales características respecto a plaza o geografía, dónde están los principales puntos de venta, dónde están las tiendas, dónde están las rutas, dónde venden, cómo decoran sus lugares, qué decoración tienen, qué merchandising usan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Respecto a P de Plaza. Respecto a la P de promoción, o sea, en otras palabras, todas las formas de comunicación posibles, estudiaremos de estos competidores cómo comunican su oferta a sus clientes. ¿Ah? Hacen concursos, todas las formas de comunicación posibles, ¿se acuerdan? Propaganda, promoción, ¿no? Redes sociales, cualquier forma, todas las formas. ¿Listo? Buscar información de ellos, ¿ya? Buscarla, cómo la están haciendo, cómo están jugando su juego de mercado. ¿Listo? Cómo están haciendo su mix de marketing, en otras palabras, ¿ya? De esos competidores. Entonces, la lógica es, si yo conozco cómo están jugando ellos, yo puedo jugar mejor, ¿entienden? ¿Ya? Y de eso se trata. ¿Qué más busco de ellos? De los competidores nos interesa saber quiénes son. Y un procedimiento fácil que nos permitirá saber quiénes son es hacer un mapa de competidores. ¿Cómo es un mapa de competidores? Pues es colocar, como vemos acá en la gráfica, en un eje de coordenadas, criterios bipolares, o sea, de dos polos, positivo y negativo, cualquiera sean los criterios opuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Caro, barato, cerca, lejos, bonito, feo, sabroso, guacala, ¿entienden? Cualquiera sean los criterios opuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vean este ejemplo de acá de autos de 4 puertas que hacen lo mismo, pero tienen distinto uso. Por ejemplo, en el eje de las X están los criterios bipolares opuestos, que si es para uso personal o uso para transporte público, taxi, o si el auto es caro o barato, o si te proyecta un estatus o busca economía el cliente. Entonces, es evaluar ya uno mismo con la información que dispone, ¿no? La orientación de cada una de las marcas presentes en el mercado, ya para irlos ubicando, haciendo, ¿no? Por ejemplo, los autitos chinos son los más baratos, se apegan más a baratos, son los que más se prestan para usar los de taxi, se pone más acá. Los autos Honda ya son más caros, y normalmente no conviene ponerlos de taxi porque son caros mantenerlos. De ahí están los extremadamente caros y que jamás van a estar de taxi, ¿entienden? Entonces, con esto nos permite, por ejemplo, los autos baratos, económicos y más apropiados para uso de taxi, nos permite ubicar las marcas en un mismo cuadrante. Esos competidores que coinciden en un mismo cuadrante, esos son competidores directos, ¿ya? Y los otros que están en otros cuadrantes son competidores indirectos, ¿ya? Los competidores directos son los que encuadran en un mismo cuadrante. Entonces, mi proyecto va a tener que definir las características de lo que quiere vender, ¿entienden? ¿Ya? Y entonces saber más o menos, según la idea de proyecto, ya según mi perfil de proyecto, saber quiénes van a ser mis competidores, ¿entienden?
Entonces, y esas 4P que decíamos, ¿de quiénes vamos a ir a buscarlas? Pues de los competidores, ¿entienden? Ese estudio de las 4P, ¿ya? ¿Qué otra información? Como siempre, la información histórica de esos competidores, de esos productos competidores. Por cierto, cuando hablamos de competidores, no estamos hablando de, pues, de la persona, del tipo, ¿no? De la familia a la cual competir, que si es bonita, que si es rubia, que si es morena. No, no, no. Estamos hablando de productos competidores o servicios competidores, más allá de las características del dueño o de la familia dueña, ¿entienden? No, no es tanto el dueño. Lo digo esto porque allá en la materia de investigación de mercado, más hay la tendencia de orientar la investigación de mercado hacia las personas, hacia el dueño. No que el dueño es platudo, que maneja tal auto. No puede, no, eso es poco importante. Nos estamos refiriendo al producto competidor, al servicio competidor, ¿ya? Entonces, los precios históricos, los datos históricos, las cantidades históricas de venta, cualquier dato histórico, ¿ya? Del producto o del servicio en cuestión, el que me tocó, o el de mi cliente. ¿Listo? Eso sería, ¿ya? Conociendo el mercado, el competidor, decíamos, ¿se acuerdan? Ya estoy en condiciones. Si conociendo cómo juegan los competidores, ya estoy en condiciones de definir cómo va a jugar el proyecto. Y el otro actor principal es el actor del proyecto, ¿ya? A ver, ¿qué información buscamos en el mercado para mi proyecto? La primera información que nos interesa es conocer el mercado, ¿ya? O sea, en otras palabras, el procedimiento es hacer una segmentación del mercado, porque haciendo una segmentación estamos separando el mercado, ¿ya? Según criterios de separación, ya que nos va a permitir identificar algún nicho de mercado en ese conjunto de la composición del mercado, identificar ese grupo meta al que yo le estoy apuntando. No voy a pretender que mi producto le venda a todo mundo, a todo Montero, a los 200.000 habitantes de Montero. No puede, eso es pensar de manera incorrecta, ¿ya? No voy a esperar que mi producto la gente cruce todo el pueblo para ir a comprarme a mí y pasando, descartando a todos los competidores, pues eso no es cierto, ¿entiendes? Entonces hay que hacer una segmentación del mercado. Esto lo dejamos un ratito, ¿ya? Y lo volvemos después a hacer la segmentación. Vamos a recordar que ya lo hicimos allá en Estudio de Mercado, pero la vamos a volver a hacer porque es necesario ahora detallar con precisión ese nicho o ese micromercado al cual le apunto vender con mi proyecto. ¿Cuántos son? ¿Qué características tienen? ¿Cuánta plata tienen? ¿Qué gustos tienen? Etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa conocer del proyecto? Pues son las 4P. ¿De quién ahora? Ya de mi proyecto. ¿Qué es eso? En otras palabras, ¿por cómo haría yo las 4P de mi proyecto? Pues más que todo ya es describir mi propia mezcla comercial para mi producto o mi servicio. Pero esta mezcla comercial ya va a ser la mía, la que yo le voy a infringir, le voy a aplicar a mi producto o mi servicio. Ya obviamente conociendo el mercado, a los competidores del mercado, ya este mix de marketing mío lo voy a diseñar en condición ventajosa, que me dé una ventaja competitiva respecto a esos competidores. ¿Listo? Entonces, conociendo el mercado, ya estoy en condiciones de definir mi mezcla comercial. Ahora, mi producto es mi producto, mi servicio. Ahora, ¿qué característica va a tener? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Qué envase es el mejor? ¿Qué empaque va a ser? ¿Cómo lo voy a entregar? O si es un servicio, que si es por la mañana o es por la tarde, o es en sesión 1, sesión 2, o esto y lo otro, no sé, pues, ¿entienden? Ya definir la característica de mi producto o mi servicio. Todas las características posibles. Así lo voy a envasar, así lo voy a empacar, ¿no? Porque esto es mejor que los competidores y tiene que verse en el estudio de mercado, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, resumiendo titulares, ya tengo cómo vende el competidor, las características, por ejemplo, imagínense un producto líquido, que es el más imaginable que nos podemos imaginar. ¿Cómo venden ellos en botellas de 1 litro, tanto, tanto?
en botellas de plata. Ahora yo tengo que entrar a vender igual o mejor, ¿entienden? Respecto al precio, definir ya toda mi política de precios, que es aplicar todas las estrategias de precios mejores que los competidores. Voy a dar rebaja, voy a dar descuento, voy a dar crédito, voy a hacer promociones, voy a hacer, no sé, ¿ya? Lo que sea que corresponda, de entre tanto criterio que hay ahí para, ¿no? Para la política de dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Respecto a plaza o lugar o geografía, ya definir todo lo que corresponde a plaza, lugar o geografía, sitio, dónde va a estar mi punto de venta, qué decoración va a estar, qué estanterías voy a tener, qué diseño va a tener, cuáles van a ser mis rutas de distribución, qué zonas voy a vender, en qué sitio estratégico va a estar el punto de venta, el punto de acopio, qué sé yo, no, todo lo que tenga que ver con sitios, con geografía, ¿no? Y respecto a la P de promoción, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con las formas de comunicación, o sea, la mía ya hacia mi mercado meta. ¿Cómo me voy a comunicar con mi mercado meta? Voy a hacer propaganda, voy a pagar, voy a las 6 formas distintas de comunicación, ¿no es cierto? Voy a hacer ventas personales, voy a usar el chisme, voy a hacer uso todas las plataformas en las redes sociales, voy a tener página web o voy a pagar, no sé, ¿no? Una fanpage, en fin, todo ¿no? Las alternativas de las redes sociales. Entonces acá, si nos damos cuenta, es ya configurar, determinar, ¿ya? Las características de las 4P respecto a mi producto, mi servicio, ¿no? Obviamente esto que yo diseñe acá, esto que yo determine acá para mi proyecto, tendrá que estar en mejor condición que lo que ha resultado en la colecta de información de los competidores. ¿Listo? Entonces, lo que yo decida acá, ¿no? La configuración de las 4P que nosotros decidamos acá, obviamente eso va a implicar después en el proyecto a todos los costos, ¿no es cierto? Porque esto tiene su costo, ¿no es cierto? Va a implicar a los costos y a la fijación de precio también, al precio de venta, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso sería en este capítulo, ¿ya? Y luego, el siguiente grupo de interés, los siguientes actores que nos interesan son los distribuidores. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes están aquí? Pues como su nombre lo dice, los que distribuyen el producto, tanto mío como del competidor, ¿ya? Desde el punto de elaboración, de fábrica, lo que sea, hasta que esté en contacto con el consumidor final. Entonces estos son oficiales, lo hago yo, lo hace cualquiera, son internos, son externos, no sé, pues, de eso se trata, ¿ya? Entonces, sobre eso es el estudio de las 4P de la distribución ahora. Entonces, la P de producto es como mi producto me lo van a distribuir, cómo lo van a embalar, qué garantías me da ese distribuidor, qué protección necesita para la distribución, para que el producto no se deteriore, no se quiebre, no se rompa en el camino y llegue sanito a destino del consumidor, la rapidez de la distribución, tantos criterios que hay acá para la distribución. En la P de plaza o dinero, todo lo que tenga que ver con dinero, con la distribución, los costos de transporte, descuentos por volumen para distribución, entregas, plazos de entregas, contratos para la distribución, etcétera, etcétera. A veces, por ejemplo, acá, la distribución dice, pucha, pero la distribución, mi cliente o mi trabajo práctico es hacer una salteñería y yo voy a vender nomás aquí ¿no? en la casa, ahí mismo está la fábrica, en la casa de la familia, vamos a acondicionar un ambiente para la salteñería, en la P de plaza lo vamos a decorar ese ambiente y la distribución va a quedar chiquitita, cortísima, no importa. Igual hay que describir, aún si es en el mismo sitio donde ocurre la distribución y es cortísima las labores de distribución, pues igual hay que así de cortito explicarlo, decirlo, ¿entiendes? Respecto al lugar para la distribución, ruta, decíamos, ¿no es cierto? Y las formas de comunicación con los distribuidores, cómo nos comunicamos con ellos, lo mismo.
¿no? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Para que hagan la distribución vía teléfono, vía escrita, vía web, redes, etcétera, etcétera. ¿Listo? La cuestión que la distribución tiene que determinarse también. A ver, a veces la distribución es compleja, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado en el ejercicio de la profesión hacer distribución a nivel país, ¿no? Por ejemplo, nos tocaba vender, alguno de ustedes tal vez lo ha visto en el subsidio, en la canasta del subsidio prenatal y lactancia, ahí las bolsitas de sésamo, las bolsitas de frijol, las bolsitas de maní. Por ejemplo, en la empresa exportadora de granos en la que yo trabajé, le vendíamos al subsidio y la distribución ese es a nivel país, ¿entienden? Entonces, el estudio de la distribución se nos hacía complejo, pues, ¿no es cierto? Que pedidos, que familias, que entregas, que transportistas, ¿no es cierto? Las empresas transportistas para la distribución, plazos, garantías, todo eso se nos hacía complejo, ¿entienden? Pero también teníamos la venta ahí mismo en la fábrica. Entonces la distribución, fíjese, del mismo producto, ahí mismo en la fábrica, en ventanilla de la fábrica, se hacía cortísimo. ¿Entiendes? Entonces no importa cuál sea la distancia o el nivel de complejidad en la distribución, igual tiene que explicarse. ¿Listo? Y por último, en el estudio de mercado, el estudio de los consumidores. ¿Quiénes son estos? Pues el que compra, el que al final deja su dinero a cambio del producto, es el que está al final de la cadena, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a estos, perdón, ya no a competidores, pues a estos consumidores, a los clientes finales, ¿no? Igual hay que hacer su estudio de mercado, igual son las 4 P's, pero ya del cliente. Entonces, en la P del producto, ya nos interesa ver de este cliente cuánto demanda, cuáles sus preferencias, cuáles sus costumbres, cuáles sus tradiciones de consumo o de uso, ¿no? Ya para que eso obviamente va a determinar ya la mayor o menor cantidad de producto o de servicio que se venda, ¿no? Conociendo al cliente final, ¿ya? En la P de precio o dinero, ¿ya? El precio fijado para la venta o al que le llega ya, ¿no? A este consumidor final, ¿no? La capacidad de pago de este consumidor final, las facilidades de pago de este consumidor final, ¿listo? Las condiciones de los costos adicionales que tiene que incurrir para transportar mi producto o mi servicio, para instalarlo, qué sé yo, ¿listo? En la P de plaza o lugar o geografía del consumidor, cuáles son los sitios preferidos, a lo que acostumbra a comprar, las necesidades de carguillo, de descarguillo, de parqueo, ¿no? En fin, ¿ya? De lugar, ¿no? También entra más acá, que no entra aquí, entre cómo acostumbra él a reconocer un sitio de venta del producto afines, ¿no? Recordemos, acá ya prima muchísimo, por ejemplo, la decoración del lugar, ¿no es cierto? Que ellos reconocen, asocian fuertemente, ustedes ya conocerán en estrategias comerciales, ¿no? El color, ¿no? Lo relacionan con un producto, el color característico, por ejemplo, en Telefónica, ¿no es cierto? De Entel, azul, de Cota, no me acuerdo, creo que es verde, ¿no? De Tigo, en fin, ¿no? ¿Ya? Y en la P de promoción o comunicación, todas las formas de comunicación posibles con ese cliente. Ahora, ya acá se trata de ver las formas de comunicación para hacerle llegar la oferta a ese cliente. ¿Cómo conocerá él la oferta de, no es cierto? Mía ya. ¿Cómo me comunico con él? Entonces, todas las formas posibles ya de comunicarse con él. ¿Listo? Acá, ¿qué más? ¿No? La historia de ese consumidor. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ahora? ¿Cuántos han sido el año pasado? ¿Hace 2? ¿Hace 3? ¿Qué cantidad compraba hace este año, el año pasado? Porque eso es determinar la demanda. ¿Entienden? Entonces no vamos a hacer en este estudio de mercado de la elasticidad precio, elasticidad de demanda, como lo vemos en economía, no es necesario, pero sí ver los datos históricos, ¿entienden? Eh, También ver la cantidad dispuesta a comprar, ¿no? Siempre les muestro este ejemplo muy,
muy poderoso que Cota aplica para determinar la cantidad dispuesta a comprar, que lo usó al menos hace 10 años atrás. No sé si se lo seguirá haciendo ahora, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, nos sirve de ejemplo, ¿ya? Para usarlo acá, que es hacer una encuesta, ya en un estudio de mercado, hacer una encuesta, ya de ver hasta determinar, ir descartando gente hasta determinar quién es mi grupo meta, quiénes van a comprar y cuánto. Por eso la técnica esta se la llama la cantidad dispuesta a comprar. Entonces, fíjense ustedes, respecto al producto línea fija de Cota, que empezó por eso, y le pregunta, ¿tiene línea fija sí y no de 500, una muestra de 500, 300 sí, 200 no, ambos interesan? Rapidito repasémoslo, pero ya tiene una línea, pero necesita otra. Los que no necesitan se los descarta, los que sí necesitan es una cosa es necesitarla, pero otra cosa es si compra, pero la compraría. Y aquí hay un Likert, ¿se acuerdan? Los opuestos, hay un término medio al centro. Seguro que sí, obviamente esa es la demanda. Y ahí eso le pregunta, ¿qué compraría? ¿No? De los 10, por ejemplo, quedan acá. Y luego determinamos por regla de 3 simple, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los que demandan? Ya sea personas o ya sea hogares. ¿Listo? Y de esa manera determinamos la demanda. ¿Ya? Que ahora necesitamos, ahora sí necesitamos demanda precisa. ¿Cuántos son? ¿Ya? Y les sugiero a todos hacer este procedimientito. ¿Listo? Y, bueno, jóvenes, ya lo que viene del práctico, ¿no? Hacer su estudio de mercado. ¿Ya? Y ahí termina esta cuestión. ¿Ya? A ver, salgámonos de acá. Entonces, jóvenes, el estudio de mercado, resumamos titulares. El estudio de mercado, por lo tanto, como ven, no es lo que hicimos todo el semestre. ¿Ya? En investigación de mercado. Es ir y buscar información puntual, precisa, y hemos hecho un brevísimo repaso teórico, ¿no ves? Por lo que consiste en investigación de mercado, información muy precisa de los grupos que nos interesan, la información que nos interesa para poder elaborar nuestro proyecto. Si no, no lo vamos a poder elaborar nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, explicarlo fue cortísimo, ¿no es cierto? Media hora un videíto, media hora otro videíto, pero la cosa es hacerlo, ¿ya? La cosa es hacerlo, ir al mercado y hacerlo, porque hay que buscar mucha información del mercado, por lo tanto, ¿listo? Entonces, jóvenes, a ver, este capítulo 2 del estudio de mercado, ¿ya? Si lo vemos, ya, permítanme un ratito, voy a abrir el documento del proyecto, ¿ya? Voy a abrir un ratingo el documento del formato del proyecto, ¿ya? Ahí estoy abriendo un ratito, ahorita lo subo, ¿ya? Bueno, ahí vamos. Entonces, fíjense ustedes, está acá, y ahí tienen en pantalla entonces, no, el formato, lo voy a achicar un ratito, el formato del proyecto, ¿no es cierto? Con la carátula y todo, en lo que vamos, toda esta teoría, traspasarla a la práctica en nuestro proyecto que se nos ha sido asignado como trabajo práctico. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En el índice general, lo voy a agrandar un ratito, ya en el índice general lo tenemos acá, ¿no es cierto? Después que hemos hecho la parte de planteamiento del problema y todo lo que hicimos, ¿no es cierto? ¿No? En la parte de la introducción, fíjense, ¿no es cierto? Objetivo, general, específico, resultado. ¿De dónde lo sacamos eso? ¿Ah? Del marco lógico, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entra a la primera parte capitular, el capítulo 1, fíjense, ¿ya? Estudio de mercado del producto o servicio. Me voy a ir directo acá, ya al documento, ¿no? Entonces, fíjense, en el documento del proyecto es el primer capítulo, ¿ya? Entonces, identificación, fíjense, está parecidísimo a la presentación. Identificación del o el producto, aquello que voy a vender. Voy a vender salteña, receta guastupico o huistupico, no sé cómo se dice, o algún subproducto que salga, ¿ya? Los productos a elaborar son fulano, sultano y mengano. Y fíjense, luego vienen las características físicas de mi producto. ¿Se acuerdan cuando decidíamos, no, mi producto, ¿no? El color, las características, el envase, ¿no? Las características del envase y el empaque. ¿Ah? Y después viene, fíjense,
estudio de mercado del proveedor, lo ven aquí, ¿no? Y fíjense, después viene descripción, ¿no? Precio, plaza, lugar, ¿de quién? Del proveedor, lo ven aquí, ¿no? Entonces la información de las 4P del proveedor. ¿Ah? ¿Qué sigue? Las 4P, ¿ah? ¿De quién? Del competidor. Tal como lo explicamos, ya viene a dar acá. ¿Qué sigue? 1.4, las 4P, ¿de quién? De los distribuidores. ¿Ah? Y lo último, las 4P, ¿de quién? De los consumidores o los clientes. Entonces, como ven, es tal cual lo explicamos. Y ese es este capítulo. Ahora, les decía, no, les decía, bueno, eso es lo que hay que elaborar acá, ¿ya? Entonces, me salgo de acá un rato, ¿ya? Les decía, explicarlo y verlo ahí en el índice del proyecto, pues se ve fácil, ¿ya? Para esto, ya no vamos a dar una semana, ¿ya? No vamos a dar una semana como normalmente decimos, ¿no ves? Hacemos el procedimiento y tienen una semana para presentarlo. Esta vez no por lo larguito que es lo más larguito que hay. Y van a tener que ir y, no sé, buscar la información de donde sea, ¿ya? Vamos a dar 2 semanas. Por lo tanto, este capítulo 1, estudio de mercado del proveedor. Ahora somos 4, ¿no? Sería entonces para el jueves 18, ¿ya? Y queda grabado como evidencia, ¿ya? De la parte teórica, ¿ya? Inmediatamente yo les mando el tema y les mando el cuestionario, ¿ya? Pero para la parte práctica, 2 semanas, ¿listo? Para la parte teórica, responder el cuestionario, 1 semana, ¿ya? Y ahí quedamos, jóvenes. Ya este fue este capítulo. Como verán, es complejo. Y nos faltó una partecita, segmentación. Esas se las debo para mañana, ¿listo? Entonces, eso sería por hoy. Nos vemos mañana para terminar la parte de estudio de mercado con segmentación. ¿Listo, jóvenes? Chaucito, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, 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 chao. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, Licen. Chao a Hasta todos. mañana. Hasta luego, Licen. Chaucito.